Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Redshirt Podcast. Hemos vuelto finalmente aquí en Redshirt para poder hablar acerca de lo que cada vez está más cerca realmente, que es el draft 2025 de la NFL. Mi nombre es Agustín Espósito, es un placer estar con todos ustedes en este nuevo episodio de Redshirt Podcast, que lo vas a poder escuchar como siempre en Spotify, en iVoox y también en nuestro canal de YouTube, que es No Huddle OK, al cual le hemos puesto nuestro sistema de membresías. Por una muy corta cantidad de dinero vas a poder acceder a contenido exclusivo en nuestro canal de YouTube de No Huddle. Además hay distintos tipos de membresía, accediendo a distintas cosas que te permite el canal, y nos das una mano enorme para seguir creciendo y seguir demostrando que somos el medio más grande de fútbol americano en toda Sudamérica. Bueno, Huddle OK, nos siguen en TikTok y en Twitch, y además estamos en Twitter y en Instagram como @NFL No Huddle. Me acompaña, como siempre en estos episodios previos al draft, el tipo que más sabe de todo esto, de college football, de draft. Realmente tenemos el lujo de tener con nosotros al Pumita Ramallo. Pumita, bienvenido nuevamente a Redshirt. Hace rato no nos juntábamos a hablar de fútbol americano, en este caso de draft. Tuvimos un episodio de mates hace algún mes atrás, más o menos, junto a Yayo Rocha, quien seguramente tendremos muy pronto nuevamente en No Huddle. Y bueno, hoy nos juntamos de vuelta para, como dice el título, hablar de una de las posiciones que siempre es interesante, porque siempre algún jugador hay que te puede llegar a bueno, abrir un poco los ojos, decir quiero a este en mi equipo, porque es una de las posiciones más llamativas que existe, que es la de wide receiver, la de receptor. Pumita, ahora sí, bienvenido a Redshirt Podcast. ¿Cómo andas, amigo? ¿Qué tal, Agus? Tanto tiempo que no nos veíamos, más allá de que nos vimos ahí en Mates, específicamente que no nos veíamos acá en Redshirt, para, en este caso, ya arrancar con lo que es el draft, que bueno, estamos casi a abril, ya es el mes, estamos a nada del mes del draft, a un mes aproximadamente para el inicio de este draft 2025, y bueno, con una posición que desde el nombre llama la atención, porque siempre los wide receivers hay que estar atentos, pero que bueno, esta clase está un escalón o unos escalones más abajo respecto a lo que veníamos viendo años anteriores, con grandes talentos en la posición. Quizás si se necesita un wide receiver número uno, no es el mejor momento para irlo a buscar. Igualmente hay talento y eso creo que nos vamos a encargar acá de charlar un poco. Sí, 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 sin ningún tipo de duda. Hay talentos interesantes. Creo que está lejos de ser una posición que podríamos catalogar como la más flojita del draft. Me parece que hay posiciones que son flojas. Pero sí es cierto que, a comparación, y esta es la última pregunta que te hago antes de meternos sí, en lo que es el análisis de los jugadores que vamos a obviamente poner bajo la lupa en este episodio. Es cierto que uno contrarresta contra otras clases de draft, por lo menos las anteriores, que venían siendo muy fuertes en cuanto a receptor, que por lo menos uno o dos jugadores dentro de tal vez el top 10 de talentos puros de la clase se metían, incluso más, dependiendo de qué clase estábamos analizando. Pero que bueno, esta clase, como bien dijiste vos, se queda sin tal vez una opción uno bien clarita. Tal vez uno puede poner a Macmillan allí, uno puede llegar a poner, depende de cómo lo considera, Burden allí. Pero después son muchos complementos en esta clase, más que receptores uno puros, como bien vos decías. Sí, es que si hablamos de wide receiver uno, quizás hoy en día hay que pensarlo más en lo que se viene, porque los mejores receptores que tiene el college hoy en día son jugadores de primer año o de segundo año, y esto hace que, bueno, la clase de justamente 2025 no sea la mejor. Además, muchos, a ver, Macmillan, por ejemplo, que era sin lugar a dudas el número uno, y creo que lo sigue siendo, sí que se lo ha empezado a bajar de ese pedestal para hacer un pick top 5 o ni siquiera top 10. Desde el Combine ya se lo empezó a poner más abajo. Reportes y algunos especialistas en wide receiver, para mí un especialista es el señor Smith, que bueno, y justamente todavía no está en el
Hall of Fame para mí, y es alguien que, por ejemplo, el año pasado ha hablado muy bien de Neighbors y no le faltó razón para eso. Había hablado muy bien de Jalen Coker, que ni siquiera fue drafteado, terminó yendo como drafted free agent a Carolina y terminó siendo, te diría que wide receiver 3 y hasta el 2 de ese equipo. Entonces, y bueno, justamente Smith habló de McMillan como un jugador que no lo terminaba de convencer, o como un receptor que no lo terminaba de convencer para ser el número 1, básicamente por cierto, que ahora ya vamos a estar hablando un poco en profundidad, y yo también digo que coincido con esto, cierta falta de agresividad por momentos, que es algo que se le valora mucho a un receptor, este tipo de cosas de ser agresivo. Entonces, justamente en una clase donde ya hablamos en ese Mate de Fútbol, los tight ends vienen tan bien y hay tanto talento, y ya se vio que seleccionando un jugador como Brock Bowers, que obviamente es difícil seleccionar un Brock Bowers, pero se puede adaptar un tight end para ser el principal receptor de un equipo, y por eso es que los wide receivers seguramente los vamos a ver caer dentro de este draft, que es lo que digo, no tiene un número 1 que pelea ahí por un top 5 en el draft. Sí, y con la particularidad además de que esta es una clase de alas cerradas que uno puede imaginar opciones dentro de lo que vos marcabas, ¿no? Alas cerradas en el cual los esquemas se arman en torno a que sea la primera opción, como fue el caso de Brock Bowers con los Raiders, o como ha sido en los últimos años incluso Travis Kelce con los Kansas City Chiefs, más allá de que a veces no tanto en la repetición de los snaps, en el sentido de que sea el target más buscado, sino más bien en que sea el target buscado en los momentos importantes. Creo que en esta clase de alas cerradas puede llegar a haber bastantes de ese tipo. Pero nos metemos con el análisis de lo que son los receptores de esta clase. Vamos a hacer el formato habitual de todo esto, vamos a analizar 4 jugadores, 2 el Puma, 2 yo, y vamos a ver 2 nombres que particularmente nos gustan a cada uno cada uno. Obviamente, estos son talentos que muy probablemente por, además, valor posicional estén dentro de el primer día seguro. Y bueno, los nombres sorpresa realmente son más para dejarlos tal vez para el segundo día, pero todo depende de qué consideración tengan los equipos sobre ellos. Lo que siempre hemos dicho, de que tan solo tenemos el 10% tal vez de la información sobre estos jugadores. Puma, arrancás vos con el primer nombre, con el casi unánime, diría, receptor número 1 de la clase 2025 del draft, Tetairoa McMillan, receptor de la Universidad de Arizona. ¿Por qué hay que darle bola? Porque es un gran jugador. Porque básicamente es la única arma no arma, sino la única opción fiable a un piso de receptor número 1 dentro de esta clase. Sí, y más que piso hasta te diría techo, porque creo que no es un jugador que esté totalmente hecho, pero a ver, vamos a estar nombrando a jugadores como Educa o como Golden. Bueno, justamente esa es el tipo de wide receiver que tiene un piso alto, pero que su techo quizás no es lo suficientemente alto para pensarlo como wide receiver 1 de un equipo, y que quizás en una temporada puede ser el mejor receptor de ese equipo, pero que difícilmente vas a encontrar en él de Chase o Justin Jefferson, ese tipo de wide receivers número 1 que son de los mejores top 5, top 10, vamos a poner así a término general, dentro de la NFL. Entonces, creo que con McMillan sí que encontramos a alguien que puede llegar a tocar ese techo. Ahora, para tocar ese techo todavía está bastante lejos para hacerlo. Vamos a arrancar por lo positivo. Y primero hay que hablar de su tamaño, 6'4", y tiene una movilidad que es de un 6'2", 6'1", más o menos. Se mueve muy fluido en los cambios de dirección, esto le da una gran facilidad, le agrega facilidad en el corrido de rutas, algo que es raro para un jugador de su tamaño. Está bastante bien armado físicamente, creo que puede sumarle un poco de masa muscular, pero es alguien que si le suma peso puede perder esta agilidad que tiene, porque bueno, es un tamaño que también tiene esa peligrosidad, entre comillas, de si se le suma peso, pierda velocidad, pierda explosividad y se convierta nada más en un receptor de poder, de pase 50-50.
Una de sus mayores virtudes y que a mí me impresionó viendo el tape es sus manos. Tiene manos fuertes, ataca el balón cuando tiene que irlo a buscar y tiene una técnica de catch muy bien trabajada. Esto es algo que me ha dado seguridad y me ha dado la tranquilidad de, bueno, no es alguien que cuando le queda la pelota nada más la agarra. No, no, es agresivo, la va a buscar y lo hace con convicción y además tiene la técnica para el catch. Y después otro de sus virtudes, que esto también va en consonancia con esta agilidad que mencioné, está el tema de el cambio de velocidad. Es alguien que si le das, espacio en su release, te puede terminar quemando una ruta profunda por este cambio de velocidad que tiene, esta explosividad que tiene en un movimiento. Lo que digo, es algo raro en un jugador con su tamaño, pero que lo hace muy difícil de contener. Vamos con la parte, las contras y las cosas que tiene que mejorar. La gran mayoría de cosas son cosas a mejorar justamente porque después lo que no tiene respecto a, bueno, esto que yo decía, por ejemplo, con Golden o con Edbuka, que son cosas que ese tipo de wide receivers, quizás temas físicos, temas atléticos, quizás no los tienen. Pero justamente Macmillan es alguien que tiene todos estos atributos. Ahora, su footwork, su esfuerzo por ciertos momentos o su compromiso en la jugada, es algo que a mí, por ejemplo, me ha molestado bastante viendo su tape. Hay veces que abandona la ruta y le cuesta reincorporarse a la jugada. No es ese receptor que si ve que no funcionó su ruta busca una alternativa, sino que mm, pasea un poco por la cancha cuando no le funciona la ruta o cuando se la anulan. Entonces no termina de ser alguien que yo sienta por lo menos ese compromiso. Otra de las cosas que justamente eh, yo coincido con Smith es el tema de su agresividad en el man-to-man. Hay veces que lo mueven con cierta facilidad. Es alguien que mide 6'4", un jugador con ese tamaño debería dominar a cualquier cornerback de 6'0", 6'1". Bueno, si le juegas un poco agresivo, lo podés mover del campo, lo podés sacar de la jugada con cierta facilidad, y esto es algo que necesita Macmillan cambiar. No puede jugar tan liviano su matchup, sobre todo teniendo en cuenta su físico. Que tiene que aprovechar su físico. Y en esto de aprovechar su físico, una de las cosas que me ha preocupado viendo su tape es que no tiene una gran productividad en la red zone. Saben que tiene nada más 4 touchdowns en 2024 y no terminó de ser un jugador determinante o muy peligroso en la red zone, siendo alguien de 6'4", siendo alguien que le saca 2 o 3 inches a cualquier cornerback que tuvo que enfrentar. Entonces, esto de su tamaño, de balones 50-50, de ser alguien poderoso en ese punto alto de catch, es algo que no lo terminé de ver en Macmillan y es algo que me preocupó. Porque al final, lo que digo, si no termina de evolucionar o mejorar su footwork, o no termina de ser ese wide receiver 1, bueno, se puede quedar como un wide receiver 2 que ayude en zona de anotación. A ver, una comparación rápida que se me viene a la cabeza, por ejemplo, un T. Higgins. T. Higgins es alguien que al otro lado de Chase, en zona roja, le ha ayudado un montón a Joe Burrow en esos pases altos, esos pases que son 50-50. Aprovechó su tamaño, aprovechó su buena agilidad, su buen salto, y justamente le ha valido también el contrato que ha ganado ahora. Macmillan puede convertirse en eso en caso no quiero decir que es su piso ese, pero porque justamente no ha mostrado esa agresividad, esa capacidad de ser alguien confiable en zona roja, o hasta en la Edson, en zonas, en jugadas en 5 o 10 yardas de la zona de anotación. Y es por eso que creo que su piso está mucho más abajo respecto a ser un T. Higgins, que no es para nada un insulto, sino que si tu piso es T. Higgins, es un. Eh, sería algo positivo, pero esto es justamente algo que a Macmillan
me parece que lo aleja de tener ese piso y que necesita mejorar varias cosas para que ese pueda ser su piso. Hasta te diría, eh, puede ser su techo, ser un T. Higgins, y por eso es que entiendo que varios equipos no lo vean como pick top 5, pick top 10, porque al final T. Higgins es uno de los mejores wide receiver 2, o si no el mejor wide receiver 2 de toda la NFL, pero al mismo tiempo es un wide receiver 2. Como wide receiver 1 es una gran incógnita T. Higgins, y bueno, justamente, si vas con un pick top 5, top 10, es para agarrar a un wide receiver 1, no a un buen wide receiver o el mejor wide receiver 2. Por eso es que entiendo las dudas que existen con Macmillan, porque tiene un tamaño que no se relaciona con su tipo de juego. Y esto en la NFL, esta situación de no terminar de definirte como receptor puede hacer que no termine siendo nada. Entonces, es una duda muy grande que yo la entiendo de los equipos y que yo también la tengo con él. Igualmente es alguien que yo le veo potencial, le veo un gran techo, pero va a tener que mejorar muchas cosas y lo que digo, el Combine me dejó más dudas que certezas, no por su, eh, su entrenamiento, Sí, lo físico, sí, del los jugador. drills, ahí está, los drills que hizo, no me salen skills, pero no drills, los drills que hizo, sino por los reportes que salieron respecto a entrevistas y demás. Eh, con Macmillan me da la sensación de que es el típico caso. Lo que pasa es que habitualmente no hablamos de estos casos en el receptor 1 de la clase. Pero es el típico caso de hay un lugar en la NFL para él, pero la valoración del draft es completamente distinta a cuál es la utilización que le va a dar a algún equipo. Coincido bastante con el análisis. Creo que creo que mi piso es un poco más alto del que creo que vos le das a Macmillan. Pero sin dudas hay un lugar para él en la NFL. Sí, Eh, a ver, el tema es que vos te podés tener un piso de wide receiver 2, pero si te seleccionan como un pick top 5, top 10, por lo ser menos un wide receiver, pone la presión de que vos te conviertas en el ponen la. uno. Sí, sí, ponen Sí, sí. Por eso digo, es un caso de estos que habitualmente no verías en el receptor 1 de la clase. ¿Por qué? Porque en el receptor 1 de la clase tenés una opción en todos los niveles mucho más clara de lo que es Macmillan. Que creo que voy a hablar ahora de una opción mucho más clara en todos los niveles, pero a su vez otro tipo de jugador en el receptor del cual voy a hablar yo. Pero lo que tiene Macmillan es una duda en el sentido de cuál es la valoración que yo le tengo que dar en el draft, que es muy importante. La verdad es que, o por lo menos de aquí a un mes, es lo más importante de lo cual vamos a hablar de todos estos jugadores. ¿Qué valor tiene seleccionarlo? ¿Dónde está el valor seleccionarlo? Hablaba acerca de un receptor de varios niveles y creo bueno, que Matthew Golden cumple un poco con esa faceta. Golden, alguien que no voy a decir que estaba fuera de los radares antes de esta temporada con Texas, porque no era así, pero que sin dudas tenía un poco una espinilla de debía demostrar con otro tipo de competencia. No es que Houston tenía mala competencia, él juega sus 3 primeros años realmente universitarios en Houston, 2 son totales, hay uno de ellos que hace el redshirt. En la Universidad de Houston, la ciudad de la cual es oriundo, y obviamente abrió algunos ojos, era claramente, sobre todo en su segundo año con los Cougars, era claramente la primera opción de ese ataque. Pero que bueno, su buen rendimiento le terminó haciendo que logre el transfer a Texas, a jugar en la SEC, a jugar básicamente en la conferencia más competitiva y más difícil en cuanto a el análisis de prospectos o en cuanto al desarrollo de prospectos dentro de la NCAA. Allí la verdad es que la rompió toda el año pasado. Cuando no estaba llamado a ser la primera opción, terminó convirtiendo justamente a este equipo de Texas en un equipo que podía confiar en él, en un equipo que podía darle snaps ofensivos, de que podía cargarle además con targets difíciles, lo cual creo que es una de las cosas donde más destacó Golden. Cuando el momento lo llamó, sus manos, no solo él, sino sus manos, respondieron a este momento, que fue
un problema incluso para buena parte de la ofensiva de Texas durante todo el año, y que Golden no se acopló, si se quiere, a estos problemas. Su velocidad en línea recta, la verdad que es adecuada, no está por fuera de la normalidad, no es alguien extremadamente veloz, pero claramente puede ganar matchups mediante velocidad en caso de que su matchup mano a mano lo favorezca. Creo que esto le va a dar cierta opción para también ser utilizado en rutas verticales, lo cual es algo que se pide un poco, sobre todo en jugadores que tienen para mí un techo de receptor 1 como lo tiene Golden. No está ahí, pero tiene un techo que está ahí. Los pies son ágiles, corta muy rápido. Los cambios de ritmo parecen no perder velocidad a la hora de hacerlo en el recorrido de rutas, lo cual también es un plus muy grande dentro de su scouting report. Ha corrido varias rutas. Creo que el hecho de jugar para dos sistemas ofensivos no completamente distintos, pero que sí hacen las cosas de manera distinta, como lo son Houston y Texas, lo benefició en cuanto a su desarrollo, a su conocimiento de juego, a su IQ, a su interpretación de los espacios en las zonas que te permite la defensiva. Y creo que es allí donde más destaca y donde por eso creo que Golden ha tenido un subidón espectacular de noviembre, tal vez, hasta aquí. Porque en las rutas intermedias, en esas rutas donde es muy importante que el receptor interprete muy bien dónde están colocados los defensivos o dónde es que van a estar colocados los defensivos, o en todo caso, en una jugada rota, lograr ubicarse en una posición donde el mariscal pueda encontrarlo. Creo que ahí es donde Golden ha hecho más dinero para su bolsa, ahí es donde destaca, ahí es donde básicamente estamos considerándolo como una selección probable de primera ronda, porque si uno analiza tal vez el físico, tal vez la producción, bueno, es un típico receptor que destacó, pero que va a ser una selección el segundo día. Golden se pone en el primer día porque se puso a disposición de la ofensiva de Texas y respondió en cada uno de los momentos en los cuales se lo llamó. Como para agregar también alguna cosita más a lo positivo antes de pasar a las cosas a mejorar, o incluso aspectos negativos que tiene el receptor de Texas. Me gusta su control corporal. Creo que es un poco más simple, entre comillas, jugar bajo su contextura física, pero a veces se hace parecer un poco más grande de lo que realmente es Golden. No todo el tiempo, no es un receptor de estos de tráfico, no es un receptor de estos que va a ganar 50-50 de manera constante, pero creo que eventualmente, si se lo llama para eso, lo puede hacer con cierto desarrollo mediante, que me parece que tiene que ver un poco más con el crecimiento de su contextura física más que otra cosa. Aspectos negativos de Golden. Punto número 1. Inconstancia en su recorrido de rutas. Hablé muy bien de cómo lo puede hacer, pero eso no es lo que hace todo el tiempo. La constancia en la cual él debe correr las rutas, la constancia en la cual él debe buscar los espacios, es algo que estuvo en falta particularmente en la primera etapa de la temporada, y que se reflotó un poco durante la etapa final en Texas, pero también es algo que le había pasado en Houston. Por momentos de la temporada parecía que sus rutas en partidos en específico estaban más relajadas, o por lo menos no parecía ir a fondo en ninguna de ellas. Bueno, esto puede llegar a ser visto como un aspecto negativo. No todas las rutas se deben correr al 100%, sobre todo si sabes que la pelota no va a llegar o que es una jugada de carrera y tu asignación es otra, pero sí, Golden a veces parece un poco despreocupado por la jugada. Va bajando o baja relativamente la intensidad, sobre todo en rutas verticales. Hablé bien de su velocidad, pero creo que no es una constancia, o por lo menos no es capaz de mantener la constancia en la velocidad de su ruta. Lo podrá hacer eventualmente con lo que es el entrenamiento de NFL, pero de vuelta, creo que puede llegar a ser visto esto como un aspecto negativo. Y el principal punto que a mí no me gusta tiene que ver con sus manos. Sí, estuvo bien en las llamadas. Es un aspecto recontra técnico el que voy a marcar, pero estuvo bien cada vez que Texas le llamó su número. Respondió. Golden habitualmente era el receptor de confianza de Ewers, pero si uno se pone en lo técnico, la manera de llevar el balón
y la manera en que él recibe y hace el movimiento para llevarse el balón y protegerlo, no solo es inconstante, sino también a veces falla. Y esto en la NFL puede llegar a significar fumbles. Entonces, esto puede llegar a ser visto como un aspecto negativo, básicamente dentro de su juego, pero Golden, la verdad es que me parece un corredor, un receptor recontra completo, puede trabajar en los tres niveles tranquilamente, tiene productividad encima, tiene experiencia como receptor de distintos tipos dentro de lo que son las ofensivas, la agilidad y el control corporal por lo menos son suficientes para jugar a la NFL, no digo que van a destacar, de vuelta, no es alguien que va a destacar por su físico, sino es alguien que destaca porque es inteligente jugando al fútbol americano y porque ha tenido experiencia en ser la primera opción de un ataque. Y me parece que hoy por hoy es un titular claro en la NFL y que los avances que hizo, sobre todo el último año con Texas, le dan un techo de receptor 1 que me parece que algún equipo, sobre todo a mediados de la primera ronda o en la primera ronda baja, va a estar muy muy interesado de tomar, porque es alguien que si se lo desarrolla bien puede llegar a convertirse en la opción número 1 de tu equipo a un coste relativamente bajo realmente, porque no vas a necesitar un pick top 10 para quedarte con un receptor que la verdad es que tiene muchas capacidades, que mostró año a año crecimiento en su juego, crecimiento en su físico y en la manera en que utilizaba a ambos para justamente ir mejorando. Y personalmente es un receptor que me gusta mucho, más allá del cariño por el naranja quemado, que lo vamos a sacar aparte de esto. Golden es un receptor inteligente y me parece que los receptores inteligentes se hacen un nombre y se hacen una carrera larga en la NFL. Así que, bueno, nada. No es mi receptor 1, creo que McMillan por el techo, simplemente por eso, porque su físico le permite tener un techo más alto. Termina siendo el 1, pero Golden no está tan lejos como algunos lo tienen de McMillan en una clase de vuelta de receptores que tal vez no tenés esa opción 1 completa en todos los sentidos, de dominio físico y de juego, como sí hemos visto en otras. Puma, no sé si tenés algo más para agregar de Golden. Si no, podemos pasar con tu segundo nombre, que si hay alguien que ha sido productivo en los últimos años en la NCAA es el señor Luther Burden tercero, que bueno, es el tercer nombre del cual vamos a hablar en este episodio. Sí, a ver, de Golden poco más me queda agregar, vos lo has visto, más que muchos de los que hasta escuchan estos episodios, pero es un receptor que a mí me gusta. Se me quedó ahí a mí, es como que me falta ese algo para terminar de ser ese wide receiver uno, porque hay momentos en donde decís, este es un jugador que tu equipo lo necesita o le vendría muy bien, pero bueno, después es como, les falta esto, necesitan mejor, y hay cosas que terminan haciendo que, bueno, uno se baje de ese tren de Golden como receiver uno. Igualmente, los reportes hablan muy bien de él y no hay que sorprenderse si es el wide receiver uno de la clase. Eso me faltó agregar, que se me perdió en las anotaciones, pido disculpas. Las entrevistas de Golden, según los reportes, como bien dijiste vos, Pumita, salieron muy bien. Entonces, estamos hablando de alguien que realmente está hoy por hoy para a par con... Después de la noche del draft pasa lo contrario a lo que nosotros decimos y sale, qué sé yo, Eric Ayomanor como el receptor 1, Sí, no, pero pero son supuestamente están para importantes. par. Son importantes los reportes. Ya vamos a estar hablando igualmente de reportes que han movido draft stocks. Hay algunos que tienen que ver más con trabajo de agencias, trabajo de representantes, otros tienen que ver con quizás trabajo más de equipos, justamente a ver si el jugador que quiero me puede llegar al pick que tiene mi equipo. Y hay otros que, bueno, que marcan una realidad sobre ciertas cosas que desde acá es difícil saber. Tema de mentalidad, tema de carácter, tema de ética de trabajo, cosas intangibles que uno viendo tape es muy difícil de encontrarlas. Ahora sí, para ir al siguiente receptor, un
receptor, un wide receiver que se adapta muy bien a los 3 wide receivers que vamos a estar viendo, porque Golden, Borden y Ekbuka son 3 wide receivers que uno los imagina en el slot dentro de la NFL, jugando en esa posición en particular, sobre todo Barton, que voy a estar hablando de él. Hace unos años uno lo imaginaban como el wide receiver 1 de esta clase, creo que tiene muy buenas cosas para pelear por ese wide receiver 1, pero tiene otras que lo alejan de ser ese potencial wide receiver 1 dentro de un equipo de la NFL y mucho menos dentro del draft. A ver, Barden tiene un físico muy interesante, un cambio de velocidad que lo hace peligroso en profundidad porque te puede pasar de 0 a 100 en un movimiento. Es elusivo con el uso de su cuerpo para correr la ruta, pero también cuando lleva el balón y esto hace un gran generador de yardas después de la recepción. Creo que el trabajo con sus manos es bastante bueno. Tiene manos confiables, sobre todo por una buena técnica de catch. Y otra de las cosas que tiene muy buenas Borden es el late hands. Esa capacidad de poner las manos cuando la pelota ya le pasó el cuerpo para terminar haciendo una recepción que es clave en zona roja, por ejemplo, o mismo en la end zone, o atrapadas sobre las bandas, hacer un buen trabajo, de ubicar bien el balón, de ubicar bien las manos, de atrapar el balón y hacer un buen uso de los pies. Todo eso que menciono es algo que lo hace bastante bien Barden, y por eso es que yo lo considero un receptor muy interesante. Es mi wide receiver número 3 de la clase, pero que me parece que vale la pena arriesgar con este tipo de jugador, que a ver, no creo que sea un riesgo demasiado grande, porque creo que el piso de Barden es bastante alto. Ahora, su techo quizás no termina siendo ese wide receiver 1 que uno hubiese imaginado cuando llegó en su primer año a Missouri. Porque, y acá es donde voy a algunas cosas que le faltan. Primero, que se lo ve algo pequeño para la posición. No tanto de altura, pero sí físicamente. Se lo ve algo más pequeño, el como más ligero y que lo pueden terminar moviendo con cierta facilidad. Otra de las cosas que necesita mejorar es su corrido de ruta, sobre todo sumar un mejor footwork para los cortes y para salir, para el release también. Y una de las cosas por las cuales yo no me animo a ponerlo como un wide receiver 1 dentro de un equipo de la NFL es lo que le cuesta generar separación cuando le juegan press. Hay momentos en donde se le ve una falta de recursos para romper ese press. Lo que digo, falta de footwork, quizás hay momentos que falta de decisión para buscar ese leverage para ganar. Hay ciertas cosas de recursos técnicos que le faltan mejorar para salir jugando contra press de forma constante. Jugando en caution es alguien que se lo ve muy cómodo, es alguien que puede generar separación y puede terminar exponiendo cualquier cornerback. Ahora, cuando tenga que enfrentar un cornerback 1 dentro de la NFL, cuando le juegue press, cuando le sea agresivo, creo que sería donde Barden no tiene los suficientes recursos, por lo menos hoy en día, como para ganar este matchup. Por eso es alguien que, a pesar de lo confiable que puede ser cuando el balón le va, si no genera esa separación, es muy difícil que el balón, que el cornerback, el coreback, perdón, lo busque de forma constante. Y es por eso que ha tenido, sobre todo en 2024, con bastantes inconsistencias de partido a partido. Cuando apareció fue muy importante. Cuando apareció era ese jugador que te daba algo distinto. Ahora, había momentos en donde no aparecía, y cuando no aparecía era por esto de no poder generar separación, de no poder verse, por lo menos con una pequeña ventana para lanzarlo. Y justamente por esto es que entiendo las dudas que existen de él para ser un wide receiver 1, y por lo cual muchos scouters lo tienen fuera de primera ronda, cuando es alguien que quizás por
el talento atlético que eso, o por la buena velocidad que tiene, por la buena elusividad, por hasta te diría un buen trabajo técnico con sus manos, con rutas profundas, con varias cosas. Lo que le falta todavía por mejorar es algo por lo cual existen estos red flags que lo ponen fuera de primera ronda y como quizás el wide receiver que ni siquiera entra en el top 3 y hasta en el top 5 de la clase para muchos scouts. Sí, alguien que uno pensaba, por ejemplo, en Burden hace algunos años y lo iba viendo como un posible receptor uno de alguna clase de draft, o por lo menos que iba a competir por ese puesto. Sí, hay que recordar que fue un 5 estrellas, Gordon. Fue Fue un 5 la gran. estrellas con una temporada freshman buenísima. Sí, sí, bastante buena. Se esperaba que jugase porque. Pero sobre todo era el recluta estrella de un Missouri que estaba ahí resurgiendo y lo que digo, una primera temporada donde vio mucho campo, quizás una temporada tan buena como, a ver, después de la temporada de Ryan Williams y de Jeremiah Smith, uno dice, bueno, eso es una estrella siendo un Sí, sí. freshman. Eh, Barden quizás no llegó a eso. Estamos hablando de Quizás dos animalitos igual, sí, ¿no? sí, pero creo que a Barden se lo puso en ese, cuando llegó al college, se lo puso en ese nivel de decir, este es el wide receiver que juega en la SEC, que va a dominar. Y ya desde su primer año le costó dominar, y ya en su segundo se lo empezó justamente a poner un poco mejor respecto a las expectativas que había que tener con él. Y bueno, es esto, se termina convirtiendo a veces más un jugador de rol o respecto, pensando en la NFL me refiero, un jugador de rol o eh, no quiero decir situaciones porque no me parece que sean de situaciones únicamente, sería denostarlo muy por demás, siendo alguien que a mí me gusta, pero sí que no termina de ser ese wide receiver tan confiable, tan consistente, tan sólido como para ponerlo como wide receiver uno dentro de un equipo. Hablando de jugadores que fueron 5 estrellas, de que la verdad estuvieron en el spotlight desde el primer momento, y eso que hay que estar en el spotlight jugando de receptor en la Universidad de Ohio State. Vamos a hablar de Emeka Egbuka en este momento, alguien que la verdad es que si tenía ganas podría haberse presentado hace dos clases de draft y tal vez iba a salir igual en la primera ronda. El año pasado, no, de hecho estoy errando con la cantidad de años. Sí, estoy errando. Podría haberlo hecho el año pasado, pero igual iba a ser una primera ronda. Y este año, por lo menos para mí, todavía lo es, pero no termino de confirmar, si se quiere, que su año senior básicamente lo ayudó a confirmar ese estatus básicamente de jugador de primera ronda. También es cierto que el tema de la evaluación de talentos en una clase tan particular como esta, con algunos talentos en el top, la verdad es que no serían top en otras clases, bueno, termina siendo difícil de analizar. Pero vamos a hablar y centrarnos en el jugador en sí. Después hablaremos de su valoración de draft. Egbuka es receptor, es parte de un grupo de receptores que la verdad es que hizo estragos en Ohio State en los últimos años. Una gran cantidad de talento que ha salido de la universidad y que Egbuka siempre estuvo ahí. Siempre estuvo destacando dentro de este equipo. Lideró al equipo con 81 recepciones. Uno pensaría Jeremiah Smith fue la figura de este equipo. Bueno, no, bueno, Smith lo fue, pero Smith Jigba fue quien, Smith Jigba. Me estoy confundiendo con su ex compañero de equipo. Egbuka fue quien lideró el equipo en recepciones, 1011 yardas, 10 anotaciones para él, la verdad, números espectaculares. ¿Y por qué digo que más allá de esto, más allá de que rompió el récord de recepciones en la Universidad de Ohio State, que no es un dato menor me parece, de que jugó los 16 partidos, de que fue parte de un equipo que llegó hasta la final, bueno, de que fue campeón nacional básicamente en el último año como lo fue Ohio State, porque en los aspectos técnicos es donde yo termino, por lo menos mirando el tape con Egbuka, que no termina de cerrarme en algunos aspectos.
Los que sí, vamos con las fortalezas primero. Vamos a hablar bien de un jugador que igual es un jugador de primera ronda. Gran capacidad para ubicar la pelota en el aire, para atrapar la pelota en el aire, es excelente con el tema de las manos, es excelente con el tema de patrullar, entre comillas, la pelota en el aire, ubicarla y ponerse a él en la mejor posición, no solo de atrapar la pelota, sino también de protegerla, lo cual es un desarrollo que habitualmente no se ve tanto en jugadores llegando a la NFL. Guka lo tiene recontra elaborado esto. Es muy bueno manipulando los espacios abiertos, con la pelota en las manos. ¿A qué me refiero con esto? A que aprovecha al máximo qué es lo que le da la defensiva una vez él tiene la pelota. Básicamente estamos hablando de sus capacidades como portador de balón y complementa todo esto, esta buena decisión, esta habilidad de atacar de manera agresiva estos espacios con giros, cortes, filigranas, algunos le dicen, interesantes, realmente es un tipo muy hábil, es alguien que me parece que puede llegar a potenciar incluso esa habilidad en la NFL y que su manipulación de espacios con y sin pelota le va a hacer un nombre claramente dentro de lo que es la NFL. Siempre está disponible, esto también es algo para mí positivo dentro de su juego, siempre está disponible. La realidad es que por más que veas a Ibuka que todavía no ha ganado su ruta, probablemente en algún momento la gane, porque tiene esa capacidad y fue alguien que dio esa confianza a lo largo de todos y cada uno de sus años, incluso de su año freshman, todos y cada uno de sus años con Ohio State. Y cuando la jugada se rompe, es habitualmente el receptor que termina estando disponible para que el mariscal pueda buscarlo corriendo hacia las diagonales o lo que sea. Es habitualmente el tipo que está disponible. Como un puntito, si se quiere, utilicé la palabra filigrana, vamos a utilizar también la palabra potencia o lo que ustedes quieran. Más allá de su físico, es alguien que puede sacarse de manera... Los físicos en la NFL son otros, va a ser mucho más difícil que esto ocurra, pero con Esquineros me parece que va a tener la capacidad de trasladar la potencia de su juego, y me refiero a pasar por encima a alguien con un track o con un stiff arm. Creo que es algo que puede llegar a hacer en la NFL contra esquineros, safeties más ligeros. Contra safeties más pesados o contra linebackers obviamente va a ser mucho más difícil, y es allí donde empieza a hacer algo contraproducente con el juego de Ibuka. ¿Por qué? Porque es alguien que vamos a ver habitualmente en el medio de la cancha, no tanto en las diagonales, no tanto por fuera de los números. Entonces es allí donde tal vez pueda llegar a perder una de las capacidades importantes para mí que tuvo como portador de balón en la NFL. Hablábamos acerca de su físico y ahora empiezo a decir qué es lo que creo que no me cierra tanto de Ibuka, de su juego y de bueno su construcción física en sí. No juega del todo bien el press, pero porque creo que su físico no se lo permite jugar. Puede llegar a ser habilidoso, puede llegar a ser rápido en los cortes y demás, y ahí es donde puede sacar la diferencia, pero contra jugadores más técnicos en la NFL, la falta de agresividad a veces me parece que lo va a terminar perjudicando en el recorrido de sus rutas. No tiene una velocidad punta, la realidad es esta también, Ibuka, por eso yo lo veo como alguien que va a hacer básicamente su salario en el medio de la cancha de la NFL, porque su velocidad no le va a permitir jugar tanto en profundo, y habitualmente esas rutas se pueden llegar a encontrar los receptores X y por eso el slot podría llegar a ser la posición donde más se aproveche las capacidades de este receptor. Esa velocidad punta creo que también se puede reflejar en aceleración. ¿Y a qué me refiero con esto? Ibuka tiene interesante juego de pies. Puede llegar a sacarse a alguien de encima con ello. Pero una vez básicamente logra sacarse encima, no creo que... Hay una ventana para encontrarlo en el pase, a esto me refiero. Hay una sola ventana que es la que logra hacer gracias a su habilidad de corte, a su habilidad de los pies, a su confianza que se le puede tener en sus manos, pero la ventana es corta porque una vez logres sacar esa diferencia, creo que
ni en velocidad ni en aceleración va a lograr ser competitivo de manera constante en la NFL. En sí, como decía, me parece un slot, me parece un gran slot. Emeka Egbuka, no creo que pueda llegar a hacer mucha diferencia. Es un atleta fluido, tiene buen tamaño. La habilidad en cuanto a la recepción le hace sin dudas ser un jugador más que interesante, le hace sin dudas ser una selección de primera ronda, por lo menos a mi criterio. Su experiencia, su inteligencia y la capacidad de ser confiable para un mariscal obviamente lo va a convertir enseguida, sobre todo en ataques que les guste variar sus opciones aéreas. Creo que Buca ahí es donde más se va a beneficiar dentro de la NFL, pero creo que su último año y la manera en que uno tiene que combinar atleta y construcción física no terminan de beneficiarlo. Es un jugador completo, pero es un jugador que creo que es esto. No va a saber mucho más de Boca de lo que no es poco. De vuelta, estamos hablando de una posible selección de primera ronda. Pero no hay mucho más de Boca de lo que ha mostrado en estos años en Ohio State. Recepción confiable, rutas interesantes, está disponible para el mariscal, pero no mucho más que eso. De todos modos, es uno de los receptores que me gusta y que creo que puede llegar a tener algún futuro de vuelta. En ofensivas que le guste variar mucho más sus opciones dentro del juego aéreo. Pumita, hablamos de los 4 receptores principales. A partir de ahora, tanto vos como yo vamos a dar resumidamente, sin ahondar tanto como sí hemos explicado a Golden, Egbuka, McMillan y Burden, los 4 receptores principales para nosotros dentro de esta clase, sino a jugadores que particularmente a nosotros nos gusten, o en mi caso que voy a intentar defender, más que otra cosa. Tu nombre, ¿por qué te gusta este jugador y por qué? Bueno, mi nombre es Trey Harris, wide receiver de la Universidad de Ole Miss, un wide receiver que cuando vi su tape me fascinó. Eh, Era ese wide receiver que me gustaría ponerlo en primera ronda y creo que sí, primero, que nada, sin lesiones, creo que se estaría hablando mucho más de él, y sin la inconsistencia física que tiene. Una de las cosas que vos hablaste de Kuka y que yo coincidí es que siempre está disponible, pero no por siempre estar disponible dentro del campo, siempre estar disponible físicamente. Al final, una frase muy buena en el deporte, la mejor habilidad que tiene un jugador es la de estar disponible, la de poder jugar. No es algo fácil para varios y creo que para Trey Harris es uno de los que más le ha costado estar disponible, sobre todo durante este 2020, la temporada 2024, me refiero. Muchas lesiones, muchos inconvenientes físicos, ninguno por mayor, ninguno es que digas es un problema grave, ninguna lesión grave, pero sí el tema de constantemente estar con molestias, con pequeñas lesiones que, bueno, van haciendo que no esté disponible para todos los partidos. En Ole Miss se ha perdido varios partidos, sobre todo lo que digo en esta temporada 2024. Pero ¿por qué es que me encanta? Bueno, primero que nada, es un jugador con el tamaño perfecto. Físicamente, atléticamente y corporalmente está listo para la NFL. Es ese wide receiver que hasta me atrevo a decir típico de Ole Miss, ese wide receiver a lo A.J. Brown, a lo Metcalf, con un físico muy bien preparado, muy bien formado para llegar y hacer pie en la NFL, para dominar a cualquier cornerback que le pongan enfrente. Tiene una altura muy buena para ser un wide receiver dominante. Le gusta el contacto físico, le gusta jugar ese uno contra uno que es agresivo. Hace un buen uso primero de su footwork para generar distancia con el cornerback, pero además hace un buen uso de sus manos para no dejar que lo muevan durante la ruta y además para atrapar el balón. Aunque no genere mucha separación con el cornerback, perdón,
sus manos son fuertes, tiene esa habilidad, esa fuerza en las manos para convertir la recepción. Y otra de las cosas que a mí me ha sorprendido, al final cuando te encontrás un wide receiver alto, muscularmente listo, con una gran masa muscular, uno espera que quizás sus movimientos sean lentos. Bueno, con Trey Harris no te encontrás eso. Sus cambios de dirección son rápidos. Sorprende cuando uno ve su cambio de dirección, su capacidad de en muy poco tiempo pasar de estar corriendo las rutas en profundidad a hacer un in and out muy rápido. Y otra de las cosas que tiene para mí muy interesantes es el tema de tu capacidad para ser peligroso en profundidad. En esto de tener buen cambio de dirección, también es alguien que genera velocidad en muy pocos pasos, en muy poca distancia, y puede explotar en largo, generando distancia con el cornerback primero, pero en ese corte, pero además en velocidad, digamos, yendo en una ruta profunda, puede generar esa diferencia con solo su velocidad. ¿Cuáles son los puntos negativos? Bueno, el primero es el tema de ser un jugador que tiene tantas lesiones, sobre todo en 2024, mucho inconveniente físico, y no sé si hay lesiones que se van a ir viendo durante la temporada, año tras año, como lo ha sido en este último en Ole Miss. Ahora, respecto a los problemas quizás más técnicos, quizás más, bueno, o de técnica que tiene, uno de ellos es la falta de concentración por momentos para atrapar el balón. Tiene drops por falta de concentración, por pensar en lo que va a hacer antes que tener el balón. Es ese típico wide receiver que sabe que puede en cualquier momento conseguir una big play y está pensando en cómo la va a conseguir antes que agarrar el balón y conseguir el primero y 10 que está por conseguir quizás. Y esto también lo traslada a otras cosas, la falta de consistencia en su footwork. Hay veces que el corte o la ruta la abandona antes de terminar de correrla. Esta falta de concentración, esta falta de consistencia en el corrido de rutas es algo que me ha preocupado respecto a lo que vaya a ser en la NFL. Al final, el wide receiver que se permite no correr todas las rutas es ese wide receiver número uno, que bueno, le das ese changüí, ese espacio para que no termine de ser determinante en una jugada, porque en la siguiente lo puede ser. Pero creo que Trey Harris no se puede dar ese espacio todavía. Obviamente en Ole Miss lo ha hecho y ha tenido partidos en donde ha hecho más de 100 yardas y quizás, no quiero decir la mitad de las jugadas, pero un cuarto quizás de las jugadas no las corría con la mejor técnica que tiene que correrla. No me refiero a abandonar la ruta, pero me refiero a usar footwork para hacer un corte o usar el cuerpo para engañar, que son cosas que cuando las hace genera distancia con el cornerback. Ahora, cuando no las hace, le cuesta generar esa distancia y termina pareciendo una falta de compromiso con la ruta. Y otra de las cosas que no le he visto es generar yardas después de la recepción. Saben que cuando atrapa el balón lo puede hacer bien después de la recepción, pero no tiene esa agilidad ni es para generar yardas después de la recepción, por ejemplo, en un pase pantalla. Entonces, en campo abierto tiene una buena velocidad para las yardas después de la recepción, pero cuando tiene muchos defensivos por delante, le cuesta, no solamente por un tema de visión para encontrar ese espacio libre, sino también por falta de agilidad para eludir a varios defensivos. Mi nombre va a ser una defensa, básicamente. Eh, Hablando de gente que piensa antes de hacer la jugada, le hemos visto drops realmente increíbles. Vamos a hablar de Isaiah Bond, el receptor de la Universidad de Texas. Bond, obviamente, le hemos visto mucho lo negativo, sobre todo porque tuvo un final de campaña muy flojo,
Pero hay un final de campaña flojo por dos cuestiones. Una es la personal, una es que Von realmente tuvo drops que son imperdonables y que no se mostró disponible realmente para esa ofensiva de Texas en cuanto a sus rendimientos y en cuanto a también lo que le proporcionaba al equipo en cuanto a opciones dentro de ese ataque. Pero también es cierto que el rol que tenía en la Universidad de Texas era tal vez algo que no terminaba de beneficiar a su juego. ¿Por qué? Porque si jugás más como un decoy, básicamente, en una ofensiva con las capacidades que tiene Bond, que más allá de los drops que le hemos visto, que son pura y exclusivamente por falta de concentración y por pensar en hacer la jugada antes de atrapar la pelota. Las manos son fuertes, en tráfico ha demostrado, particularmente más en Georgia que en Texas, pero le hemos visto esa capacidad de hacerlo. Y donde más va a beneficiar Bond es en el espacio, con la pelota en las manos. Y creo que Texas no entendió muy bien esto de sus capacidades. Y esta defensa, si se quiere, a Isaiah Bond tiene más que ver con el potencial que tiene como un receptor en el cual se le den targets de pases cortos, pases totalmente atrapables e incluso jugadas que le permitan a él por ejemplo, jugadas de cruce, de no más de 3-4 yardas por delante de la línea de golpeo, pero que con su velocidad, con su aceleración y particularmente con la excelente manera, a mi criterio, que acarrea la pelota, porque es este típico receptor que habitualmente vemos en el draft, que tiene estas habilidades de corredor como portabalón. Es alguien con muy buena visión, es alguien que explota muy bien el espacio con su velocidad. Es alguien que puede lastimar en los tres niveles, a mi criterio, tanto con pases cortos, medios o largos en este sentido, pero que creo que su utilización en Texas no fue la adecuada y que con o cayendo en este caso en una muy buena ofensiva en la NFL, en una ofensiva que entienda de las capacidades de que Bond debe lastimar con la pelota en las manos y que no hay que poner o no hay que exigirle a Bond que él baje las pelotas, sino que hay que entregárselas y que él haga el resto. Bueno, me parece que allí va a poder llegar a ser beneficiado. Después, obviamente, hay varios aspectos negativos. Creo que no lo ayuda estas desconcentraciones, no lo ayuda su carácter, tampoco en cuanto a cómo él ha reaccionado a los flojos rendimientos que tuvo durante la parte final, particularmente la temporada pasada, repito. Pero sí creo que el potencial todavía está ahí y que es simplemente demasiado buen atleta y demasiado buen portabalón para no ser aprovechado por un equipo de NFL. Estamos hablando de todos modos de un jugador que probablemente salga en el segundo día, tal vez, más tercera ronda que segunda a mi criterio, pero que bueno, sigue siendo alguien con ese potencial. Pumita, hemos llegado al final del episodio del día, a la fecha de Redshirt Podcast. Ha sido un placer volver a hacer estos episodios. Vamos a intentar, no lo digo vamos a estar, vamos a intentar cubrir todas y cada una de las posiciones. Creo que nunca en los 5 años de Enojada le arrancamos tan tarde con estos resúmenes posicionales para todos ustedes. Pero créame que vamos a intentar llegar y que por lo menos vas a tener un pantallazo de todas y cada una de las posiciones de cara a lo que va a ser el draft 2025 de la NFL, que lo puedo confirmar. No sé si el señor APA me va a cagar a pedos, al cual le mandamos de paso un gran abrazo y una pronta recuperación. Tenía alguna nana ahí y no podía... Por ahí te mutea o directamente te corta, así que... Espero que no. Pero en todo caso, a partir de ahora, Fernando APA es el anuncio que no podía dar. El anuncio es que vamos a estar transmitiendo el draft 2025 de la NFL. Vamos a volver al estudio en el cual estuvimos el año pasado y vamos a llevarles a todos ustedes en vivo las elecciones de la primera ronda del draft 2025 de la National Football League con el análisis habitual que les tenemos habituados y también con la cobertura de todo tipo, ¿no? Una cobertura con análisis, una cobertura con las noticias de último momento pasando, con los scouting reports de cada uno de los prospectos que salga, de los 32 prospectos que van a escuchar su nombre el próximo 24 de abril. Y obviamente todo apoyado en la guía del draft 2025 de la NFL por No Huddle, con un prólogo de Lalo Varela, al cual le agradecemos muchísimo por
por prestarse para hacer el prólogo con entrevistas exclusivas. Que son realmente muy interesantes, realmente no puedo decirles de quién para no spoilerles todo, pero son entrevistas espectaculares que se lograron y con un montón de scouts que estuvieron allí dando su granito de arena, aportando su granito de arena para hacer la cobertura del draft más completa en español. No existe una cobertura en español como la que hacemos aquí en No Huddle, con estos episodios de Redshirt, con la guía, con la transmisión del draft, así que no te podés perder lo que va a ser básicamente este mes de draft, porque estamos a un mes del proceso de selección colegial. Pumita, ha sido un placer estar contigo en este episodio de Redshirt Podcast. Nos encontramos la próxima. Para mí un placer poder haber estado acá de vuelta, sin Fer, una lástima, pero estando acá con vos, como ya tantos años venimos haciendo, poder volver a hacer los episodios posicionales, es casi que un rito, una necesidad que yo tengo año a año para reencontrarme con ustedes, con el público, con todos, para ponerlo un poco más interesante todo este proceso pre-draft que vamos haciendo en No Huddle. Así que nada, nos reencontraremos creo que muy pronto para seguir hablando del draft sobre otros jugadores en otras posiciones del campo. El Pupita Ramallo estuvo con nosotros. Mi nombre es Agustín Espósito. Ha sido un placer estar con todos ustedes en este episodio de Redshirt Podcast que fallaba a ustedes gracias a la gente amiga de Tienda Mía. Si estás pensando en comprar algo en los Estados Unidos, si querés que te llegue a la puerta de tu casa, comprá en Tienda Mía, donde además con No Huddle te conseguimos un 10% de descuento en el valor total de tu primera compra. Si es la primera vez que compras en la aplicación o en la web de Tienda Mía, utilizás nuestro código de descuento NoHuddle-del-medio-mía, el cual está aquí abajo en la descripción, y disfrutás de ese 10% de descuento en el valor total de tu compra. Esto incluye envío, incluye el valor de cada uno de los productos que vos quieras comprar. Así que andá, aprovechalo, gracias a la gente de Tienda Mía y gracias a la gente de Magic Travelers también, porque si estás pensando en viajar a los Estados Unidos, si querés disfrutar de un partido de la liga más bonita del mundo, o por qué no, del college football, habla con ellos, @magic.travelers en Instagram, y les mencionás a Nujal y accedes a descuentos exclusivos en tu paquete de viajes para disfrutar del mejor fútbol americano del planeta. Ahora sí, Agustín Espósito, quien les habla, el Pumita de Ramallo, estuvo conmigo. Nos encontramos la próxima en esto que es Redshirt Podcast. Chau, chau.